Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice la palabra del Señor así, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a estar hablando esta mañana de llamados a crecer. Estas palabras que yo acabo de leer aquí, de Primera de Pedro, Pedro en sus comienzos pues no hablaba así. Aquí vemos a Pedro, el apóstol, escribiéndole a una iglesia y diciéndole cuál es la clave para que nosotros podamos crecer. Dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. O sea, eso me dice a mí que hay una leche adulterada, ¿verdad? Porque si el apóstol está haciendo una aclaración, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y es por eso que en esta mañana me interesa a mí, porque precisamente vamos a estar hablando de Pedro, pero no el Pedro que escribió estas palabras, sino el Pedro que estaba a punto de conocer al Señor. Y por eso yo lo voy a llevar a Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a estar tomando esta porción bíblica para que usted la medite y analice lo importante que es lo que vamos a tratar en esta mañana. Ya le dije que si le da sueño es normal, pero sacúdase, ¿ok? Diga algo, levántese, tome agua, pero esté atento a lo que el Señor le quiere decir en esta mañana. Dice Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando nosotros hablamos de Pedro, bueno, es más, yo les hablé de Cornelio la última vez que yo prediqué, y fue precisamente Pedro el que llegó a casa de Cornelio a predicar el evangelio, que un día él escuchó
sentado y como predicador Jesucristo. Entonces vemos que cuando hablábamos de Cornelio, estábamos hablando de un centurión, de un hombre en una posición muy, muy estable, y un hombre con muchos atributos, al mando de 100 hombres, un hombre de una posición económica bien, y que amaba a Dios, mas sin embargo fue Pedro el que llegó a predicar el evangelio. Pero a lo que quiero llegar es que era un hombre que mucha gente lo imitaba y deseaba imitarlo, y decía, wow, qué hombre de Dios este. Pero más sin embargo no había nacido de nuevo, necesitaba. El hermano José el domingo pasado hablaba de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, un hombre en una posición muy elevada. Es más, la gente deseaba ser como él. Pero llegó donde Jesús de noche y en su plática Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Estos dos hombres eran dos hombres que tenían una posición muy buena, pero Pedro no era el caso así. Pedro era un simple pescador, no tenía ninguna posición académica que se le pudiera nombrar. Es más, la Biblia dice que cuando lo vieron predicar, dice, pero ¿y estos no son aquellos hombres? O sea, del vulgo, gente que no tenía esa educación, pero más sin embargo necesitaba nacer de nuevo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que no importa la condición, no importa la posición, no importa, necesitamos todos nacer de nuevo. Y decíamos que todos por herencia, pues somos pecadores. Entonces no hay tal cosa de que no necesitamos nacer de nuevo. Es por eso que el tema de esta mañana se llama llamados a crecer. Cuando un niño nace, nosotros tenemos aquí el ejemplo de Grace, pues Grace es la primera niña que nació aquí en la iglesia. Pues cuando ella nació, uno podía ver, pues la niña pequeñita, la agarrábamos, en ese entonces ella se dejaba cargar de mí. Y mire, y muy emocionada, ahora yo no sé qué pasó, pero ya no se deja cargar de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va creciendo y va conociendo quiénes son las personas más cercanas a ella. Entonces es normal que ella crezca. Nosotros, si nosotros hemos nacido de nuevo, pues estamos llamados a crecer. Yo no sé cuándo usted nació de nuevo, yo sé cuándo nací de nuevo. Porque el momento que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le aceptamos como nuestro Salvador, automáticamente usted se da cuenta que algo pasó en su vida. Entonces yo sé cuando yo nací de nuevo. Ahora, cuando yo nací, en ese momento, pues no miraba las cosas como las miro ahora, ¿verdad? Yo me acuerdo que después de esa semana que nosotros vinimos de un campamento, el pastor, yo estoy sentado así enfrente y al pastor se le ocurre decirme que pase al frente para decir qué había pasado conmigo. Imagínense, no tenía palabras. Lo único que les dije, bueno, no me arrepiento de lo que hice. Eso fue todo lo que pude decir. Entonces, ¿por qué? Porque era un bebé. No tenía palabras. Entonces, aquí vemos cómo Pedro, vamos a ver unas cosas que Pedro tiene y cómo nos va a ayudar a nosotros para nosotros poner atención y ser diligentes para nosotros poder crecer espiritualmente. No es normal que un niño no crezca, no es normal. Tiene que crecer. Y si no crece es porque hay un problema. Va a depender de qué tipo de alimento le estemos dando, qué tan cuidadosos seamos con todos los detalles que tiene que ser para que un niño crezca. Pero por eso Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esto nos dice a nosotros
que es importante que nosotros entendamos que hay un lugar donde hay una leche adulterada, y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque si yo estoy alimentándome mal, pues los resultados van a ser evidentes. Es por eso que en esta mañana vamos a ver cómo Pedro empieza su vida espiritual. Mire, lo primero que pasa es, Pedro ha pasado pescando toda la noche. Pedro era un experto en la pesca, nadie como Pedro. Pero Pedro había pasado toda la noche y cuando llegó a la orilla no había agarrado ni un solo pez. Ellos están limpiando las redes. Eso les decía a ellos que esa noche había sido una noche de fracaso, que habían invertido su tiempo y que no habían podido agarrar nada. Ellos estaban limpiando la red. Ellos sabían que la mejor hora para pescar era la noche. Ellos sabían que era la mejor hora para pescar. Aparece Jesús y las cosas cambian. Es por eso que es importante, hermanos, que nosotros analicemos esto muy bien. Cornelio estaba tratando a su manera de querer crecer, pero no se puede crecer de esa manera. Se puede crecer cuando nosotros entramos por el camino que tenemos que entrar, no por otro lado, es por el camino que Dios ha establecido. Y aquí vemos que Pedro, cuando Jesús se monta en la barca, precisamente se monta en la barca de Pedro. Y eso es interesante. Es interesante ¿por qué? Porque automáticamente llama la atención de Pedro y le dice: Pedro, haz la barca un poquito más para adentro. O sea, le dice: despégate un poco de la tierra. Y empezó Jesús a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Pedro primero está a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y eso es importante. Porque dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. O sea, usted está aquí y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de enseñarles la palabra de Dios para que por ella podamos crecer todos juntos. Aquí vemos que Pedro está sentado a los pies de Jesús y Jesús empezó a predicar. Mire, Jesús tenía un solo mensaje. Jesús tenía un solo mensaje. Y era venir a predicar las buenas nuevas. Ese era el mensaje de él. Él no anduvo con muchas cosas. No, él fue directo a la necesidad del hombre. Él vino con un mensaje de que teníamos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Él venía a tomar el lugar que le correspondía a usted y que le correspondía a mí. Entonces él vino a tomar ese lugar y él empezó en la barca a predicar el evangelio del Señor. Cuando Jesús se sube a la barca de Simón, acordémonos que Simón era un pescador experto, hermanos. Y usted sabe que cuando se meten en la área que usted domina, pues usted está atento porque usted dice: espérese, eso es lo mío. Pero cuando Jesús entra en la barca, Pedro pudo haber dicho: pero si esto es lo mío. Toda la noche yo trabajé para pescar y tú vas a venir a decirme a mí que tengo que entrar de nuevo al mar para volver a pescar. O sea, ¿qué es lo que Pedro empezó a ceder? Su conocimiento, su experiencia. ¿Por qué? Porque no le había dado ningún fruto toda la noche. Y al empezar a escuchar a Jesús hablar la palabra de Dios, Pedro fue cautivado por esa palabra. Mire, nosotros
Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, en los momentos difíciles es cuando esa palabra toma vida y usted aprende a fundamentarse en esa palabra, porque la palabra de Dios es la única que no le va a engañar a usted ni le va a mentir. La palabra de Dios es precisa. Y cuando Jesús habla algo, o Jesús promete algo, o Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Entonces Pedro no argumentó. Pedro escuchó y empezó a obedecer. Que eso es una de las cosas más importantes que a nosotros nos cuesta. Porque aquí el único propósito es que nosotros escuchemos con el único propósito de poner en práctica lo que nosotros estamos escuchando. Porque el mensaje de Jesús, si usted va a Lucas capítulo 4, versículo 43, oiga el mensaje de Jesús. Dice, pero Él les dijo, Lucas 4:43, pero Él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Oiga lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que este era el mensaje que Jesucristo traía. Ahí en esa escena habían 4 pescadores y había una multitud escuchando el mensaje de Dios. Ahora, no todos estaban ahí con el mismo propósito o con la misma intención, porque Jesucristo traía una fama allá. Es más, Jesucristo entró a la casa de Simón a sanar la suegra de Pedro. Y dice que muchos endemoniados se acercaban y las personas eran liberadas de los demonios. Entonces Jesús trae un historial de atrás. Muchos de los que están ahí no están para escuchar la palabra del Señor, sino que están detrás de otros propósitos. ¿Por qué les digo esto? Porque todo va a depender cuál es la intención por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana. ¿Qué estamos esperando de Dios? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Es importante que usted esta mañana pueda examinar su corazón y abrirlo a la palabra del Señor. Porque oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 16 al 17. Romanos capítulo 10, versículo 16 al 17 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que Jesucristo está predicándoles el evangelio, pero no todos los que estaban ahí estaban con esa disposición de atesorar lo que en ese momento estaba ocurriendo ahí. Mire, hermanos, el hombre que estaba predicando ahí era Dios encarnado. Ningún predicador como ese, ninguno. Mas sin embargo, la gente fue renuente al mensaje de Dios. Esto nos dice a nosotros que si nosotros estamos aquí en esta mañana, es importante que nosotros abramos el corazón a la palabra de Dios y nos demos cuenta que es una oportunidad que Dios nos está dando de poder escuchar su palabra en esta mañana. Oiga lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es aquí donde muchas veces la gente se molesta cuando nosotros decimos que no todos son hijos de Dios. Y se oye feo, pero así es. La palabra aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos somos creación de Dios, sí. Pero para venir a ser hijos de Dios, necesitamos entrar por el camino que Él ya hizo para que nosotros podamos entrar ahí. Por eso es que cuando nosotros hablábamos de Cornelio, era por eso, porque Cornelio no era un hijo de Dios. Cornelio vino a ser hijo de Dios desde el momento que el mensaje del Evangelio entró a su vida, entró a su corazón. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y automáticamente vino a ser hijo de Dios. Ese primer paso es el primer paso que nosotros le llamamos la justificación. O sea, es un acto instantáneo cuando nosotros abrimos el corazón al mensaje del Evangelio, lo recibimos en nuestro corazón y lo creemos. No solo el conocimiento, sino que yo creo a ese mensaje y lo atesoro en mi corazón. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir a mí y automáticamente empieza una nueva vida en cada uno de nosotros. Yo sé que todos nosotros empezamos por ese camino. Oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 11, Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. O sea que el escritor, Pablo, el escritor a los romanos, dice que la única manera por la cual nosotros podemos ser salvos es si creemos a lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Esa es la única manera. Usted se podrá decir, bueno, yo eso lo sabía. Ahora, mi pregunta para usted es, ¿qué efecto tiene en su vida eso que usted sabe? Porque son decisiones que nosotros tomamos de si creemos o no creemos. Si el conocimiento simplemente llegó aquí a la mente o llegó directamente a mi ser interior. Me confrontó y puedo ver mi condición. Porque la salvación, hermanos, la salvación nosotros la creemos que es en 3 pasos. Primero, la justificación, que es el automático. Cuando usted cree, el Espíritu Santo viene a vivir a su vida. Y de ahí empieza un proceso de crecimiento, que a eso se le llama la santificación. Santificación es el proceso que todos nosotros vamos a estar. Desde el momento que nacemos como hijos de Dios, eso empieza un proceso de crecimiento hasta que, ¿qué? Hasta el tercer paso, hasta la glorificación. Y es ahí donde encontramos un problema muchas veces, cuando la gente enseña, que la salvación, claro, la salvación es un regalo de Dios, pero la salvación es algo que nosotros tenemos, que Dios nos la ha dado a través del libre albedrío, pero que nosotros podemos renunciar a eso que Dios nos ha dado. O sea, yo puedo desistir, y a eso se le llama apostatar de la fe. En la Biblia usted va a encontrar muchos versículos. Es más, Pablo aconsejándole a las iglesias, Jesucristo mismo aconsejándole a sus discípulos que es importante que nos cuidemos de los falsos maestros. Si usted no va a ser engañado, ¿qué le preocupa? ¿Por qué la Biblia nos llama a que perseveremos? ¿Por qué la Biblia nos llama a nosotros que cuidemos una salvación tan grande? ¿Es por qué? Porque hay alguien que no quiere que nosotros lleguemos un día a presentarnos delante de Dios. Entonces la santificación es un proceso de crecimiento que nosotros tenemos que crecer. Si no,
¿de qué caso tendría? ¿O de qué serviría que tanta gente estuviera, o sea, que estuvieran delante de unos leones con el único propósito de que negaran el nombre del Señor, y esa gente ahí en esos coliseos dijeran, pero ¿cómo yo voy a negar a alguien que lo único que ha hecho es bien a mi vida? O sea, ¿de qué sentido tiene? Dígame usted, si Satanás no supiera que esa gente en ese momento tan difícil de su vida estuvieron a punto de renunciar su fe. Hay un hombre llamado Policarpo que le metieron fuego y le dijeron a él, le daban la última oportunidad. Dijeron, Policarpo, niega a ese tu Dios que tienes y te salvamos. Estaban a punto de meterle fuego. Y dijo, ¿cómo yo voy a negar a alguien que lo único que ha hecho en mi vida es bien? Y automáticamente lo encendieron y como una antorcha murió, pero mantuvo su fe firme. Entonces, eso es un proceso en el que todos nosotros, la santificación es un proceso que todo cristiano tiene que pasar, y ese es el proceso donde nosotros tenemos que ir creciendo y pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que lo primero que Pedro hizo empezó a obedecer. Entonces, Dios nos llama a nosotros a obedecer su palabra. Mire, cuando a usted le dan unas indicaciones, si usted no las sigue, no va a llegar al lugar donde va. Usted agarra una dirección y usted no conoce para dónde va, y a usted le dan el GPS o el GPS, pues el GPS empieza a decirle, dobla a la derecha. Y usted pues dobla a la derecha. Dice, dale 4 millas derecho, y usted sigue 4 millas derecho. De ahí dice, doble a la izquierda, y dice usted, pero ¿por qué le voy a hacer caso a esto? Me voy a doblar a la derecha. No va a llegar para dónde va. No va a llegar. Entonces, son direcciones que nos mandan ¿a qué? A obedecer. Entonces, si no obedecemos, pues lastimosamente no vamos a llegar para donde vamos. Es por eso que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer. Entonces necesitamos dice Lucas capítulo 5 versículo 4 en adelante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, Pedro sabe que ahí no habían pescados. La experiencia le decía a él que era por demás, que ahí para donde él iba no había. Porque él ya había estado toda la noche ahí. Pero Pedro dice, o sea, yo me voy a olvidar de todo mi conocimiento, me voy a olvidar de toda mi experiencia y voy a creer en lo que tú me estás diciendo. Es bien difícil, hermanos, cuando a nosotros se meten en el terreno de nosotros. O sea, cuando el Señor le dice, cuando el Señor se mete en nuestras vidas y el Señor empieza a querernos guiar y usted le dice, es que yo soy así, así nací yo, así es mi papá. Mire, no, mi papá es así y yo soy igualito a él. O sea, ¿por qué? Porque es lo que nosotros manejamos. Eso es lo que... Pero Pedro dijo, te voy a obedecer. Oiga lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces de nada nos sirve mucha acumulación si nosotros no empezamos a ejercer lo que nosotros sabemos. Porque si usted es de las personas que escucha, pero no lo hace, dice que se está engañando a usted mismo. Usted sabe que hay gente que cuando usted se acerca, dice, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué estamos esperando? No vamos a esperar buenos resultados. Es porque si yo sé lo que yo tengo que hacer, pues lo único que me toca es hacerlo. Porque no se puede, no hay otra manera. Mire, hay gente que no se acerca donde uno porque ellos ya saben lo que uno les va a decir. Y dice, yo no voy ahí porque yo ya sé lo que me va a decir. Porque él no anda con la intención de escuchar lo que tiene que escuchar para cambiar su vida, sino que él anda buscando lo que él quiere y lo que le conviene escuchar. Y eso es muy diferente. Jesucristo no era así. Jesucristo iba directamente al grano. Jesucristo no andaba buscando seguidores así. Jesucristo, cuando predicó su mensaje, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no aborrece, padre, madre, hijos, por seguirme, no es digno de ser llamado mi discípulo. Pedro le dijo, oiga Jesús, tú estás predicando muy fuerte. La gente se está yendo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Te quieres ir tú también? ¿Por qué, hermano? Porque mire, el único propósito de Jesús era que nosotros lo conozcamos a Él verdaderamente. Porque cuando nosotros lo conocemos a Él, nosotros sabemos lo que Él demanda de nosotros y lo que Él quiere de nosotros, entonces nosotros empezamos a vivir como Él dice, no como nosotros creemos. Y es entonces donde nosotros vamos a ver los resultados. Así es que dice que seamos no simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Es más, Santiago dice que es como aquel hombre que se mira en un espejo. La palabra de Dios es el espejo. Pero que se mira en un espejo y se considera él mismo, viéndose en el espejo, él se considera que ahí en ese espejo que él es. Pero cuando él se va, como ya no se mira, se le olvidó todo. Entonces nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra. Escuchar el mensaje, digerirlo y empezar a vivir por lo que sabemos. O sea, no es difícil, o sí es difícil. Es difícil obedecer. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha en nosotros. Hay un hombre carnal ahí vigente. Por eso es que ese ser espiritual que empieza a nacer tiene una lucha entre dos naturalezas. La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Por eso Pablo en Romanos dice, porque encuentro una lucha dentro de mí, que queriendo yo hacer el bien, no lo hago. O sea, Pablo dice, yo tengo un hombre aquí en la carne que muchas veces me gana y me domina. Pero él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí viene el grito de victoria y dice, pero gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu, o sea, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces nos da el poder y la fuerza para poder vencer el hombre carnal. Así es que no hay otra manera. Lucas, capítulo 5,
versículo 6 al 9, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que primero vemos aquí, acordémonos que Pedro empezó en la orilla, obedeciendo al Señor, diciéndole, despégate un poquito de la orilla. Pedro obedeció. Un proceso, la vida evangélica es un proceso de paso en paso. O sea, Pedro obedeció, Pedro se quita de la orilla. Acordémonos, hermanos, que la tierra, siempre que se habla de la tierra, se habla de que nosotros no tenemos los ojos puestos en las cosas de la tierra, sino en el cielo. Empezamos despegándonos poquito. Es un poquito. Y de ahí, ¿qué escuchó? Escuchó el mensaje, la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos que hay un lugar mejor preparado para cada uno de nosotros. Empezamos a caminar y a alejarnos un poquito de la tierra. Pedro empezó a obedecer. De ahí el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro. O sea, aléjate más de la tierra. Ahí vemos donde Pedro empieza poco a poco creciendo. Pedro dice, bueno, yo estoy derribando todos mis argumentos, toda mi experiencia, pero yo voy a creer en tu palabra. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que creamos a la palabra que Él ha dicho. Mire, yo sé que todos nosotros pasamos situaciones difíciles, pero Dios quería demostrarle a Pedro que en el terreno de él, donde él era un experto, Dios iba a hacer algo que lo iba a sorprender a él. Porque Pedro sabía que no había manera de poder agarrar pescado. O sea, él sabía, porque él era un experto en eso, toda su vida había pescado. Los 4 que estaban ahí sabían. Es más, ellos se habían dado por vencidos porque toda la noche no habían cazado nada. No habían pescado nada. Entonces vemos que Pedro le dice, yo lo voy a hacer en obediencia. ¿Por qué? Por tu palabra. Y dice que Pedro agarró la red y la tiró. Y automáticamente dice que una cantidad de peces se enredaron en esa red de tal manera que él ya no podía. Pedro vio a los otros que estaban en la otra barca y los llamó. Miren lo importante de esto. Pedro está conociendo algo que no había conocido antes. Pedro pudo haber dicho, bueno, esto es todo para mí. No, dijo Pedro, vamos a compartir. Nuestro crecimiento tiene que ver con eso. O sea, nosotros empezamos de la orilla, nos alejamos de la tierra y empezamos a compartir las maravillas que Dios ha hecho con nuestras vidas. O sea, nadie mejor que usted lo que usted ha probado. Yo puedo tener una naranja aquí y decirle, mire, esta naranja es dulcísima. Y usted me va a decir, pero ¿y cómo sé yo? Hasta que usted la agarra y la prueba y dice, sí, de verdad, qué rica está esa naranja. El Evangelio es así. El Evangelio, cuando nosotros lo experimentamos, decimos nosotros, pero tanto tiempo perdido. Tanto tiempo yo buscando, anhelando lo que solo Él me podía dar. Solo Él. Entonces, por eso Pedro está obedeciendo al Señor. Cuando hace lo que hace, cuando las redes empiezan a rebosar de pescado, Él llama a la demás gente. Vengan, aquí hay de la bendición que Dios me ha dado. Una de las cosas que es importante
Es que la palabra de Dios nos revela quién es el Dios al que nosotros le servimos. Por eso es que es importante la palabra de Dios. Es más, Jesús le dijo a los fariseos: escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si nosotros no conocemos lo que nosotros hemos venido en esta mañana aquí a adorar, pues estamos mal. Porque hay mucha gente, hermano, que está reunida hoy en un lugar y no sabe a qué fue. No sabe. Simplemente por una rutina, por un estilo de vida, porque me lo enseñó papá, me lo enseñó mamá, y en realidad no conocen lo que verdaderamente es el Evangelio, lo que eso implica. No conocen a Jesús. Oiga lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, cuando nosotros nos comparamos con la demás gente, pues pueda que usted diga: yo soy mejor espiritual que aquí, porque esto, y empezamos a ver y nos empezamos a comparar, y posiblemente usted se crea que está más arriba que el otro hermanito. Pero cuando usted se compara con Jesús, ahí las cosas cambian. Es como cuando usted agarra una camisa blanca, nuevecita, y aquí tiene una de 3 años, blanca, de esas blancas que las han lavado con ropa de todos colores, y usted la pone así y dice: eso es blanco. Ese otro color no se sabe. O sea, nos comparamos delante de Jesús y vemos que definitivamente estamos arruinados. O sea, la santidad de Él, la perfección de Él, nos damos cuenta que no hay manera de que nosotros nos podamos mantener en pie delante de aquel que nunca mintió. Entonces, cuando nosotros nos comparamos, que Dios o la Biblia nos llama a que pongamos los ojos en Él, que nos comparemos con Él, entonces nuestra manera de ver las cosas va a ser diferente. Solo entonces vamos a aprender a crecer como verdaderamente tenemos que crecer. Porque imagínense, dice que aquel hombre santo que nunca mintió, que nunca engañó a nadie, se paró delante de Caifás, delante de los soldados romanos, y automáticamente empezaron a arrancarle su arma, empezaron a bofetearlo y a escupirlo. Dice la palabra de Dios que no abrió su boca. O sea, usted dice, entonces cuando nosotros nos miramos a Jesús, entonces decimos: me falta demasiado. Es cuando lo conocemos a Él. Pedro está conociendo a Jesús de una manera maravillosa. ¿Por qué Pedro cae de rodillas delante de Él? Porque reconoce que quien está ahí no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Y por eso Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Es la importancia de que nosotros escudriñemos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús mismo. Dice Juan en el capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, palabra. Ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Se encarnó, pero era la palabra andando. Por eso Jesús le puso tanta importancia a la palabra, que cuando iba a hacer algo dice: porque así conviene que se haga, porque así está escrito.
cuando él iba a ser bautizado, le dice Juan el Bautista, pero tú no necesitas, yo necesito ser bautizado. Le dice, así conviene que se haga, porque así está escrito. A él se interesó tanto por cumplir la palabra al pie de la letra, para que nosotros hoy en día podamos leer esta palabra y confiar en ella, porque Dios lo hizo. Oiga lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué dice? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, hermanos, usted está aquí y yo no sé qué tiempo usted le dedica a la palabra del Señor. Pero es mi responsabilidad decirle que dedique tiempo a la palabra de Dios. Dedique tiempo. Porque si usted no le entiende, dígale, desde que va a empezar, dígale, Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo. Porque la Biblia tiene historia, pero no es la historia simplemente, es un hecho que ocurrió. La palabra de Dios es algo espiritual. Hay mucha gente que utiliza la misma palabra. Usted va a un brujo y lo que tienen es la Biblia ahí. ¿Por qué? Como un simple libro, un simple conocimiento, pero nosotros no lo podemos ver como un simple libro. Es la palabra de Dios que a través del Espíritu Santo nos habla nuestra vida, nos corrige. O sea, nos dice cómo tenemos que nosotros caminar en este mundo en el que andamos. O sea que no podemos descuidar la palabra del Señor. Por eso Pedro no empezó así como un arte de magia, no. Pedro empezó por donde tenía que empezar. Jesús le permitió a Jesús entrar en la barca. Cada uno de nosotros le hemos permitido al Señor que entre en nuestras vidas. O sea, hemos aceptado su sacrificio. Y de ahí empezamos nuestro caminar en el Señor. Muchos están ahí en el mismo círculo. No han podido pasar. Pero cuando se analiza es simplemente porque no hemos querido obedecer la palabra del Señor. Porque el Señor no ha dejado de hablarnos. El Señor ha estado ahí constantemente diciéndonos, mira esto y el otro. Y nosotros no hemos querido renunciar a eso. Hemos hecho caso o hemos omitido completamente los consejos del Señor. Entonces estamos ahí dando vueltas. Como el pueblo de Israel pasó 40 años haciendo un círculo y no llegaron. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer la palabra del Señor. Entonces, si nosotros queremos crecer, tenemos que darle énfasis o prioridad a lo que verdaderamente merece prioridad. Miren, a nosotros nos llaman legalistas, nos llaman de todo, como usted quiera. Pero ¿sabe por qué? Porque predicamos la palabra del Señor. Porque le decimos las cosas a la gente como son, como la Biblia lo dice, no como yo me lo imaginé, no, como la Biblia lo dice. Oiga, ¿cómo termina esta historia de Pedro? Lucas capítulo 5. Versículo 9 en adelante. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él
y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. O sea, no fue un simple hecho cualquiera. Mire, lo que ellos tanto habían anhelado se había cumplido. Las barcas estaban llenas de peces. Era el negocio del momento. Era el negocio del momento. Ellos andaban buscando eso. Pero cuando vieron a Jesús, todo eso pasó a un segundo plano. Eso es lo más importante. O sea, dejándolo todo. Es ahí donde nos cuesta a nosotros. Porque mire, hermano, el dueño del oro y de la plata es Él. No es usted ni soy yo. Cuando Él cierra una puerta, mire, aunque usted brinque, haga como le haga, es no, es no. Porque muchas veces la gente cree que venir al Evangelio, porque automáticamente nosotros ponemos la mirada en las cosas de la tierra y dice, bueno, porque la gente tiene una idea equivocada que el Evangelio es solo para los pobres, económicamente hablando. Pero el Evangelio es para todos. Es para todos. Hay gente que no quiere venir porque hay cosas que hay que dejar, que no se quieren dejar. Hay que dejar cosas. Pero Dios no le está pidiendo eso por un simple capricho. ¿Sabe por qué Dios se lo está pidiendo? Porque Él sabe que la única manera que usted va a ser completamente feliz es cuando usted lo siga de todo corazón. Esa es la única manera. Si no, usted no le va a encontrar sabor a la vida. No le va a encontrar sabor a la vida. Porque el único que puede satisfacer sus necesidades se llama Jesús. Es más, Jesús le está demostrando a Pedro que si se trata de las cosas terrenales, ahí las tenía. ¿Y quién se las dio? Fue Él. Fue Él. Esa actitud de Pedro le estaba diciendo, no me interesan las cosas de la tierra. Hay algo mejor, hay algo que verdaderamente vale la pena. Y eso es de ahí arriba. Entonces le dijo, lo dejaron todo y lo siguieron. Entonces, no es algo que nosotros nos inventamos. Es algo que está escrito en toda la Biblia. Mire, todos los que usted busca lo dejaron todo. Abraham lo dejó todo. Rahab, la ramera, dejó la comodidad de Jericó, lo dejó todo. Todo. Si usted mira a la esposa de Isaac, Rebeca, lo dejó todo. Ruth, la moabita, lo dejó todo. Saulo, siguiendo a la iglesia con amenazas de muerte, lo dejó todo. ¿Pero sabe por qué? Porque encontraron algo mejor. Satanás le dice a usted que lo que usted tiene ahorita, eso es lo mejor, pero déjeme decirle que no. No es lo mejor. Hay gente que lo único que tiene es dinero. Pero son gente desdichada. Gente que ya no quiere vivir, que lo único que anda es sobreviviendo. Pero usted y yo tenemos a Jesucristo, que es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Eso es. No busque donde no hay. No busque. Solo Cristo es el único que puede llenar todas sus necesidades. Todas. Lo único que necesita el hombre
es a Jesús. Por eso él dijo. Es más, Pedro le dijo a Jesús, lo hemos dejado todo. ¿Y qué con eso? O sea, Jesús le dice, ninguno, o sea, todo aquel que haya dejado todo por mi causa, tendrá su recompensa. No solo aquí en la tierra, sino en el cielo. En lo eterno. En lo eterno. Mi esposa predicaba el jueves y hablaba, ¿dónde estamos nosotros asegurados? ¿Dónde? ¿Usted cree que porque usted tiene su par de dólares en el banco está asegurado? ¿O porque tiene un buen seguro? No así, hermano. El mejor seguro que nosotros podamos tener es a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque eso es lo eterno. Lo demás se va a quedar aquí tirado, hermano. Mire, cuando a usted le dicen, tienes un cáncer y le dan 3 semanas de vida, mire, no importa lo que usted tenga, usted daría cualquier cosa con poder vivir otro poquito, pero no se puede. Mire, yo he tenido la experiencia de estar con personas en la etapa terminal y gente que saben para dónde van, pero ¿sabe cuál ha sido el lamento de ellos? Que no aprovecharon el tiempo como lo tenían que haber aprovechado. Muchos de ellos me decían, todo se va a quedar aquí. Hoy estoy a punto de presentarme delante del Señor y no di lo que tenía que haber dado. Se lamentan que pudiendo haberse entregado para el Señor, no lo hicieron. Entonces, todas esas cosas son las cosas que me motivan a mí a seguir trabajando para el Señor. A seguir trabajando para Él. Y es un privilegio que el Señor nos haya tomado en cuenta. Es un privilegio que usted esté aquí escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio de verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted salga de aquí, usted es responsable de lo que usted escuchó. Lo digiere, lo toma o lo rechaza. Por eso el escritor a los romanos, Pablo, dijo que muchos escucharon el evangelio, pero no lo creyeron. O sea, la decisión la tenemos cada uno de nosotros. Así, hermanos, que para nosotros crecer, tenemos que empezar por donde hay que empezar, a estudiar la palabra del Señor. Y después de eso, empezar a obedecer esa palabra de Dios. Porque de lo contrario, de nada le sirve. Si no, nos vamos a llenar de conocimiento y nuestro carácter igual. Difícil, difícil. Porque solo Dios puede cambiar el corazón, hermano. Mire, nadie, usted ha tratado, mire, es en vano, no va a poder. Hasta que nosotros nos entregamos todo al Señor, entonces nuestra vida cambia. Mire, si alguien era bravo, mal geniado, mal criado, era yo. Usted dirá, usted sí. Bueno, hasta pena da, pero así era. Pero el Señor llegó a mí y yo me entregué sin reservas. Y yo he visto la mano de Dios trabajando en mi vida. Yo he visto la mano de Dios. Mi esposa está por allá, ella lo puede decir. Pero ella me conoció en mi crecimiento espiritual. Y esas luchas y eso. Porque Dios va a formar nuestro carácter en esa área. Entonces es necesario, hermano. Mire, Pedro entendió que cuando se desobedecía a Dios, pues las consecuencias venían. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Sabe qué le dijo Pedro? No le creyó esas palabras de Jesús. Cuando Pedro había estado atento, obedeciendo,
Esto nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros muchas veces vamos a dudar de eso. Vamos a dudar. Pero el Señor, hay una promesa. Él va a estar ahí con nosotros. A Pedro le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Pero Pedro le dijo, no, ¿cómo yo te voy a negar? Yo no solo estoy dispuesto, le dijo, a eso, si no estoy dispuesto hasta dar mi vida. Negarte, ¿cómo no? Yo estoy dispuesto hasta entregar mi vida por ti. O sea, le dijo al Señor, te equivocaste. No es así. Dice, y el Señor le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y así pasó. Cuando oyó el canto del gallo la tercera vez, se acordó de las palabras que Jesús había dicho. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Dice que Pedro lloró amargamente. Para nosotros crecer, tenemos que entender que nos vamos a equivocar, pero también que tenemos que regresar. Eso es importante. Porque Satanás le va a decir, pero ¿y para qué estás ahí? No seas hipócrita, porque mire, hermano, usted piensa que Satanás no habla. Mire, eso es en la mente acá, lo que usted ni se imagina. Ahí, la mente, ahí rápido, dardo tras dardo. Cuando nosotros estamos queriendo hacer bien las cosas, pues viene la voz de Satanás. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Si no has podido. Y si uno, de verdad, ¿para qué? No, hermano, no. Pedro se acordó que lo que Dios había dicho, lo que Jesús había dicho, era verdad. Diciendo, la palabra de Dios es verdadera. Lloró amargamente, se arrepintió. El Señor llegó a Pedro de nuevo y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y a Pedro estaba diferente y le dijo, Pedro, tú sabes que te amo. La segunda vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, tú sabes que te amo. Y la tercera vez se lo vuelve a preguntar. ¿Sabe qué le dijo Pedro? Tú lo sabes todo. Eso es maravilloso. ¿Por qué le estaba diciendo? Porque tú conoces mi corazón. Tú sabes que sí te amo. Y ahí vemos a Pedro peleando la batalla hasta el final. O sea, lo entregó todo hasta que Cristo se lo llevó. Dicen que Pedro murió crucificado. Pero hasta ese último momento, el ataque de Satanás llegó a su vida. ¿Sabe cómo? Porque le dijo, muere igual que tu maestro, crucificado. Se quiso meterle el orgullo y él dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Hasta el último minuto de su vida, Satanás trató de ganar ventaja. Pero pudo perseverar. O sea, nosotros tenemos que crecer, hermana. De verdad. Analicemos nuestra vida, analicemos el tiempo y nos vamos a dar cuenta que muchas veces hacemos cosas de niños. De verdad, en la fe. Pero el Señor nos llama esta mañana a nosotros poner la mirada en aquel que nunca falla. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias en esta tarde ya. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, a poder poner tu palabra como prioridad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que los días son malos, que tú estás a punto de regresar, Señor. Que no nos afanemos de tal manera que perdamos nuestro objetivo, Señor. Ayúdanos a poder ser fiel a ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Porque tú nos llamas, Señor, a que lo entreguemos todo a ti, Señor.
y tú harás de nosotros que tu luz brille, Señor, sobre un mundo perdido, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Salúdese.